Este próximo panel trata sobre equidad de género y diversidad en las redacciones y en los contenidos. Será moderadora Juliana Rodríguez, editora de contenidos en La Voz del Interior por más de 20 años. Las ponentes serán Marta Ramos, directora editorial de la Organización Editorial Mexicana, Nora Beiras, directora periodística del diario argentino Página 12, Graciela Roch, directora de la Cadera de EVA, Organización de Periodismo Feminista en Ciudad de México, y Kela León, periodista peruana, fue fundadora y directora ejecutiva del Instituto Prensa y Sociedad, es crítica literaria y corresponsal de Reporteros Sin Fronteras. Les damos un aplauso a ellas y las invitamos a subir al escenario. ¿Micros? Les dejo 3. Gracias. Bueno, bienvenidas y bienvenidos. Bueno, muchas gracias a la CIP por haber hecho dentro de este encuentro aquí en Córdoba, en el cual desde La Voz somos anfitriones, que para nosotros es un honor y un gusto. Como decía, me parece que es importante que la CIP haya hecho espacio a este panel en particular, en tiempos quizás un poco adversos, ya lo veremos más adelante, para algunos de estos temas. Y me parecía, para aprovechar el tiempo, preguntarle a Marta, empezar con vos, Marta, a que nos cuentes si es posible, o por lo menos tener una aproximación a cómo está el panorama de la equidad de género en los medios latinoamericanos hoy, o cómo lo valoran desde la CIP. Hay un reporte interesante que dice que va para atrás, específicamente en México. En México el nivel de directivas mujeres en medios de comunicación ha bajado considerablemente en los últimos años, contrario a lo que parece ser un avance de teniendo una presidenta, mayoría de gobernadoras, equidad en el Congreso, equidad en el Senado, pero la cantidad de mujeres dirigiendo medios ha disminuido. En países de América Latina es poco, pero más o menos va constante. Se han estudiado muchos fenómenos, nos hacemos muchas preguntas de por qué eso no cambia, nos hacemos preguntas, ¿verdad? Nos hacemos preguntas de por qué no cambian algunos factores en los que llevamos luchando tantos años, por ejemplo, el índice de feminicidios, que pese a marchas y sensibilización de los reporteros y temas en niveles políticos, no es un índice que se vea disminuido. En este año que hemos hecho varias actividades dentro de la Comisión de Equidad de Género de la CIP, hemos visto varias preocupaciones valiosas. Yo me quedaría con dos para poner ahorita en la mesa. Una, que cuando hablamos de equidad de género hablamos de un tema que es transversal. A mí me llamó mucho la atención que en un webinar que organizamos junto con UNESCO, que presentó un informe sobre acoso virtual contra mujeres periodistas, ellas mismas, por ejemplo, se sorprendieron de que la CIP estuviera poniendo tanta atención en periodistas en el exilio. Eso quiere decir que todos los problemas van interconectados, porque ellas nos explicaban, si los hombres periodistas que se van al exilio la pasan mal, las mujeres periodistas que se van al exilio tienen problemas todavía mayores, porque se agregan las responsabilidades de cuidado y de familia que no se consideran en otros casos. Entonces, en realidad, la agenda de género es una agenda transversal. Eso a mí me parecería que sería importante tocarlo. La otra es que nos topamos con colegas que nos dicen, pero no estoy entendiendo por qué de repente tengo que hacer cuotas de género, ¿no? Yo no soy la más fan de las cuotas de género, pero creo que es el primer paso, porque cuando uno tiende a presionar sobre cuotas, digamos dentro de las redacciones, que lo hace muy bien la BBC y lo hacen otros, al menos tienes una radiografía de dónde está el problema.
Nosotros en la organización para la que trabajo tenemos un problema que no encontramos directoras para los periódicos en los estados, porque no hay mujeres periodistas con conocimientos gerenciales, con habilidades administrativas. Entonces sabemos dónde está el problema y se puede empezar a atacar, se puede empezar a capacitar. Entonces, estar tratando de impulsar cuotas de género sí ayuda a tener una radiografía del problema. Luego está el otro, que es ¿y cómo vamos a escribir y qué se escribe para nosotros estar poniendo atención en las audiencias de mujeres, ¿no? Yo aconsejo mucho que vean la data de sus medios y que vean cuántos hombres están leyendo sus medios y cuántas mujeres están leyendo sus medios. Y que sea uno de los objetivos de las redacciones que ese porcentaje se vaya emparejando, lo ideal sería 50-50. En medios especializados normalmente es al revés, 60% mujeres, 40% hombres o más, 70-30. En los medios normales de información normalmente es 60 o 65% hombres y 40% mujeres. Deberíamos tratar de llegar a ese equilibrio y eso nos va marcando la agenda de temas. La otra es, y a mí me gustaría que entonces regresarte la palabra para que Kela nos explicara, la otra es cómo sacamos nosotros ideas de qué temas trabajar. Y ahí me quedo porque Kela tiene eso muy desarrollado. Kela, ¿querés compartirlo con nosotros? Gracias, gracias Marta. Es un gusto para mí estar en la comisión. Y en realidad la idea de esta base de datos que vamos a presentar muy brevemente surgió precisamente del hecho en que yo cuando ejercía el periodismo en la revista Caretas, que eran crónicas, escribía de temas de la mujer, escribía sobre las niñas madres, las poblaciones trans, pero no tenían rótulos. Cuando recibí la invitación de Marta pensé, bueno, me voy a actualizar y me di cuenta que había mucha confusión alrededor de los temas, de qué significaba ponerle perspectiva de género a una nota periodística, cómo se estaban manejando, había mucho nivel de violencia y de intemperancia contra las periodistas y los medios que asumían esta posición. Entonces, y en esas lides tampoco encontraba los artículos, o sea, las notas, encontraba mucho material teórico, mucho material legal de Naciones Unidas, de otras organizaciones, muchos informes como los que de la UNESCO, como los que se refirió Marta, pero no era tan fácil encontrar las notas. De manera que fui agarrando el hilo de las editoras de género, que ha sido una de las digamos, de los hitos en el periodismo con perspectiva de género, y fui encontrando las notas y no sé si puedas poner. Ya. Bueno, entonces tengo la suerte que tengo un hijo que es ingeniero en gaming y le dije cómo puedo visibilizar las notas periodísticas y todo el tema de manera de que no cause rechazo de arranque, que sabemos que lo causa, sino que se vaya entendiendo. Entonces, esta base de datos que tiene es un piloto, ¿no?, que tiene algunos de los factores que mencionaron en Google, ahora que transparencia, y sobre todo hay una pestaña que habla de la cobertura. Son solamente notas, y es muy reducido, son como 100 y tantas notas publicadas por medios asociados a la CIP. Y la idea es que podamos desde la comisión proveer ideas, formas de cobertura, ¿no?, para quitarle un poco el estigma, pero también para que se vea que en realidad lo que se está haciendo es buen periodismo, periodismo que refleja la crónica de nuestros tiempos. Muchas gracias. ¿Este material entonces va a estar disponible, va a ser distribuido? Este material se puede acceder, digamos, a petición de partes, ustedes nos lo solicitan para que puedan acceder a él. Lauría nos va a hacer el favor de incluir parte de estos textos en los newsletters diarios que envía la CIP, sobre todo los que tienen que ver con periodismo, para que se puedan también consumir y por favor compartir dentro de sus propias redacciones.
Y bueno, nuestros correos ahí están siempre. Si hace falta algún tema o hay alguna preocupación, por supuesto que también nos metemos, claro. O si quieren incluir alguno, por supuesto. Buenísimo. Tanto ayer como hoy, me parece que algunos temas que venimos escuchando en estos paneles tienen que ver con democracia, con libertad de expresión, con la institucionalidad y incluso con algunos retrocesos, ¿no?, que se vienen viviendo en Latinoamérica. ¿Cómo podrían pensarse atravesados por el género, ¿no? Transversalizarlos todavía más, o sea, hacerlo un poquito más específico, todo lo que escuchamos. No, está bien, perdón, no, vos Buenas tardes. Bueno, me parece que sí, en este momento, particularmente en la Argentina, yo creo que estamos viviendo en un retroceso en todo lo que implica la ampliación de derechos, el reconocimiento de la diversidad y del género. Creo que es algo que, bueno, la actual política del Gobierno Nacional directamente eliminó el Ministerio de las Mujeres, que se había constituido en la anterior gestión con un reclamo histórico del movimiento feminista, y durante largos años en la Argentina, en estos últimos 40 años de la Argentina, hablo particularmente de la Argentina porque me focalizo en lo que conozco con mayor profundidad, que es mi trabajo cotidiano como directora periodística de Página 12. Realmente el impulso, el empuje del movimiento de mujeres había logrado a lo largo de muchas luchas el reconocimiento de los derechos, de los reclamos que se venían instrumentando desde distintos colectivos. Y esto en el último año en la Argentina ha sufrido un retroceso. Me parece que este retroceso es peligroso y que está asociado también a un informe que se conoció hace pocas semanas de Amnistía Internacional, que consultó a más de 500 periodistas de la Argentina, en las cuales aparece cómo la violencia digital es una preocupación para más del 63% de las mujeres que ejercen el periodismo, sobre todo aquellas que tienen una postura feminista, explícita, militante, han sido víctimas y siguen siendo víctimas de un discurso de odio y de violencia que genera temor porque todos sabemos que cuando la violencia empieza en el lenguaje, lamentablemente muchas veces termina en la acción concreta. Entonces me parece que esto es una necesidad permanente de seguir construyendo y no se puede abandonar el tema, no hay ninguna, creo que lo que nosotros vivimos con todo lo que implica la ampliación de derechos políticos y sociales, que a veces creíamos conquistados, nunca están conquistados, sino que es permanente la necesidad de seguir discutiendo, poniendo en evidencia la necesidad de tratar estos temas, de que el tema de género no pase solamente por la violencia contra las mujeres, ni solamente por el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, como es una de las luchas que el movimiento feminista en la Argentina logró que se transformara en ley en el último gobierno anterior al gobierno de Javier Milei. Me parece que la mirada de género y la necesidad, como decías, de empoderar a mujeres en roles decisivos del ejercicio del periodismo es fundamental, porque a mí a veces, confieso, me resulta incómodo cuando las mujeres somos convocadas en simposios o congresos de periodistas a hablar exclusivamente sobre género. Yo creo que eso es como el negro del directorio, ¿no? Para demostrar pluralismo tenemos a un distinto, entonces mostramos que somos todos iguales, estamos coparticipando de una equidad que no es tal. Eso creo que es necesario seguir construyendo y deconstruyendo a los hombres, que son quienes ejercen mayoritariamente el poder en los puestos de poder.
Entonces, el trabajo cotidiano de las mujeres que ejercemos el periodismo y las diversidades, me parece que es eso, es trabajar con el mayor rigor posible, con la mayor digamos, convicción y honestidad en la información que transmitimos, que elaboramos y que manejamos, y poner en evidencia que todos somos y todas somos iguales. Que el tema es cómo las oportunidades de trabajo ante la igualdad de formación. Y eso creo que todavía se ha avanzado mucho, pero todavía falta mucho. Quiero volver a una de las cosas que señalabas, que también señalaron ellas respecto del hostigamiento en redes sociales, el ciberacoso, etcétera. En épocas en las cuales algunas normas que solían tener las redes sociales son más laxas, en las cuales se tolera un poco más, por decirlo así, ciertos gestos violentos, en el decir, ¿qué pueden hacer? Te pregunto, Graciela, porque lo hemos hablado un ratito antes, ¿qué pueden hacer los medios para proteger a sus periodistas expuestas en estos otros entornos de redes sociales al hostigamiento y con el riesgo de que acallen sus voces, que es lo que pasa a veces ante esa exposición? Claro, muchas gracias. Bueno, yo creo que es necesario que los medios, sean grandes medios o los pequeñitos, ¿no?, digitales, etcétera, establezcan protocolos muy claros de cómo se va a atender la violencia que viven específicamente las periodistas y específicamente en el entorno digital, que tiene muchas capas de complicación, ¿no? El anonimato, el doxeo, ¿no?, que, como decíamos, ¿no?, cada vez es más extendido, pero hay un elemento muy particular de género de hacer públicos datos personales de las periodistas, ¿no?, su dirección, su teléfono, que además va enlazado constantemente a amenazas muy específicas de género, que son violencia sexual, amenazas de tema familiar, etcétera. Y que los medios necesitamos establecer unos protocolos sobre cómo vamos a proteger a las periodistas de esto, y son los mismos protocolos, es decir, si existen protocolos para atender desde violencia laboral hasta violencia política, debe haber un protocolo específico para violencia digital y violencia de género. ¿Qué hacemos como medios si un político agrede a una periodista, ¿no?, a nivel, en un ataque de género, ¿no? En México, en estos últimos meses, con la llegada de las candidatas y ahora la presidenta, ha habido un nivel de violencia política de género, ¿no?, que está enlazado a filtración de imágenes reales o truqueadas, ¿no?, de carácter sexual, o ataques sobre sus cuerpos, sobre sus familias, sobre su sexualidad, que son ataques que no reciben los hombres en la esfera pública, ¿no? Es decir, difícilmente escuchamos a que a un político o a que a un periodista le digan, perdón por las palabras, ¿no?, pero que le digan, maldito gordo, te voy a violar. A nadie le dicen eso, a ningún hombre le dicen eso, pero a las mujeres, a las periodistas se los dicen constantemente. Y muchos medios se lo toman un poco como, bueno, eso es algo con lo que no podemos hacer nada, pero sí que se puede hacer. Muchas compañeras en Argentina, muy importantemente, se han desarrollado protocolos de atención a violencia digital que pasan por un acompañamiento jurídico por parte del medio, un acompañamiento psicológico, ¿no?, emocional, y un acompañamiento tecnológico que les permite guardar las pruebas de estas agresiones, hacer un peritaje tecnológico, llevarlo a la justicia, ¿no? Es decir, que sí hay tareas que se pueden hacer y que los medios tienen capacidad de hacerlo, y habría que asumir, ¿no?, ese rol. ¿Cuáles son las estrategias que crees, Marta, que son más importantes para involucrar todas las redacciones en esto? Que no sea solo un tema de las mujeres que impulsan diversidades en la redacción, sino que involucre a todas las estructuras. Nosotros tenemos una editora de género, la nombramos hace poco. Ella ha colaborado con nosotros de años, pero finalmente como que tuvo este cargo. Y lo que ha resultado es un poco lo que tú dices. No es hablar de mujeres para mujeres, entre mujeres, ¿no? Es hablar de todo el entorno que afecta a una sociedad
Y como ella dice textualmente, y nunca olvidar de mirarlas. Es decir, cuando hay una nueva política pública, por ejemplo, que implica tiempos más cortos de los niños en la escuela, ¿qué implicación tiene eso para ellas? Cuando hablamos de becas para deportistas de alto nivel, ¿cuántas deportistas mujeres se están metiendo en este asunto? Cuando hablamos de fútbol profesional, ¿qué tanta atención se le está poniendo al fútbol femenil que no logra tener la misma audiencia que el fútbol varonil? Es decir, no hay tema donde no se pueda tener esta perspectiva de género. Y lo que nos ha resultado con esta editora de género es que de repente ella se convierte en una suerte de hotline para los reporteros y para los editores, porque no saben cómo abordar ciertos temas. Y ella lo que da es una orientación, ¿no? Cómo cabecear un tema de violencia contra mujeres para no revictimizarlas, cómo revisar un presupuesto federal de tal suerte que tengamos en nuestra revisión un ojo de perspectiva de género para ver si realmente la distribución del presupuesto de gobierno se está destinando para lo que es necesario, por ejemplo, en materia de cuidados. Perdón, que es una reforma legal que en México tiene un montón de tiempo y no acaba de cuajar, ¿no? Y que le pega a todo el mundo en realidad. Entonces yo creo que no hablar del tema de género nada más, es hablar de todos los temas y que los editores tengan este entrenamiento de en cada tema, en cada agenda que presentan, en cada reportaje que planean, siempre tengan presentes que abarca a toda la sociedad, es decir, no las dejen de mirar. ¿Querés sumar algo más? Sí, yo quería decir antes de decir un poquito más sobre lo que se puede encontrar en esa base de datos, que es realmente inaceptable, ¿no?, que las mujeres estén siendo acosadas cibernéticamente y que no hay una posición un poco más fuerte de las organizaciones que defienden la libertad de prensa, porque ya está comprobado que estos acusos son por causa de ser mujeres periodistas y por tratar ciertos temas. Yo vengo de un trabajo muy fuerte de defensa de libertad de prensa, de lucha contra la impunidad, y por eso yo realmente tuve que consultarle a la editora de género de Clarín, que me apoyó en esto, a mis colegas, si era cierto que era tan fuerte como yo lo estaba leyendo y por qué no había más exposición de este tema. Ya se están desbordando de las redes a la vida real y hay muchos informes al respecto, y creo que es una tarea pendiente nuestra de visibilizar un poco más, porque son ataques furibundos, como bien dice Graciela, ¿no? Y por eso es que hay una pestaña de libertad de prensa en la base de datos, porque para visibilizar un poco este tema, que es un tema de fondo de la CIP, pero que es importante ir viendo por qué y cómo se está dando este fenómeno, que de hecho la UNESCO lo ha llamado una epidemia, pero somos nosotros como periodistas que deberíamos tener más atención. Y por lo tanto, también hay en la base de datos que tiene ya los buscadores listos, es un piloto, falta todavía, pero también se va a poder sacar data, que es algo que falta en el periodismo de género. Tiene todo el marco teórico legal, tiene una pestaña sobre los compromisos que asumen las organizaciones de prensa, ¿no? Para ir viendo cómo vamos evolucionando. Y en cuanto al periodismo, en la parte del periodismo es muy interesante, porque hay, por ejemplo, los brasileros hicieron una campaña, un grupo de brasileras a través de O Globo, una campaña que se llama Deixa-me Trabalhar, que son las mujeres que cubren deportes, que están siendo acosadas por cubrir deportes. La primera editora de género, que se llama Jessica Bennett del New York Times, tiene uno que he apuntado porque es muy gracioso, que es un quiz que dice You can't say that or can you?
son ese tipo de contenidos que los editores pueden ir encontrando y se pueden ir inspirando, y además tendrán todas las herramientas que necesitan, y es como hablar con tus colegas y preguntarles cómo cubriste este tema, y acá lo van a poder acceder, además que con una serie de enlaces, pop-ups y todas las cuestiones del caso. En Argentina, de hecho, hubo un momento donde hubo como un auge de editoras de género. Hoy muchas se fueron, las presiones y el hostigamiento en redes hicieron lo suyo también. Quería preguntarles también cómo acompañar o cómo transversalizar, de vuelta el verbo, ese trabajo para que no quede esa isla aislada representante de todo lo que tiene que ver con género dentro de una redacción. Bueno, yo creo una parte, como hemos ido hablando, como decía Nora, ¿no? O sea, si tienes una editora de género, pero que está sola y que está ahí corriendo atrás de todos los redactores y de los editores diciéndoles, no, esto está mal, no lo hagas, y todo el mundo la policía de género. Sí, la policía de género, o como dijeron en cierto medio español, el reino del terror de las feministas, se convierte en eso, ¿no? Se convierte en una señora que está hablando sola, ¿no? Un elemento es precisamente entender, como decía Marta, que no se trata de que estemos hablando de las cosas que les importan a las mujeres, ¿no? Sino que todos los temas son temas que nos importan a todos, ¿no? Entonces, si desde las redacciones decimos, ¿por qué nuestra nota sobre los presupuestos o sobre fútbol o sobre lo que sea, lo está leyendo el 70% de hombres, ¿no? Y solo el 30% de mujeres? La respuesta no es porque a las mujeres no les importa el deporte o porque a las mujeres no les importa la economía, sino cómo estamos presentando esa información que no les interesa leer nuestra nota sobre deportes y nuestra nota sobre economía. Y el rol de una editora de género tendría que ser primero un equipo, ¿no? Y en un entendido que es no una persona única, sino un trabajo constante, colectivo, ¿no? Así como nos vamos formando en lenguaje digital, ¿no? En inteligencia artificial, y todo el mundo está interesado en entender mejor cómo va a funcionar eso y cómo nos puede ayudar a crear mejor periodismo, a alcanzar mejores audiencias. El cristal del género es un poco así, ¿no? O sea, las editoras de género, si son una unidad simbólica, pues sí que tiene un valor simbólico, sobre todo hacia el interior, pero muchas veces eso terminan siendo un poco el punching bag de las redes, ¿no? De publicaron esto, ¿dónde está la editora de género? Y la tiran ahí para que conteste, o la persona que está en el vacío, ¿no? Dentro de las organizaciones. Entonces, para que sea transversal y se entienda así, puede haber o no una editora de género, pero sí un equipo y un cambio, ¿no? En la lógica de la redacción, de que el tema de género puede ser acompañado desde todas las secciones y desde todas las áreas. Bueno, en el caso de Página 12 no tenemos editora de género, pero en la conducción del diario estoy acompañada por otra mujer, secretaria de redacción, Victoria Ginsberg, y hay varias editoras y subeditoras de las secciones del diario que son mujeres. Y creo que en esto, la verdad que Página ha sido pionera en lo que ha sido la discusión del tema de género en la redacción, y también en el enfoque a través de suplementos, donde se han formado la mayor parte de periodistas que se transformaron en referentes de los temas de género en Buenos Aires, como el suplemento Las 12, que ya tiene 26 años en Página, y luego el suplemento Soy, que es un suplemento sobre diversidades, que también tiene no 26, pero tiene más de 15 años. Y lo que sí se da, y esto a mí me parece que es que se ha ido construyendo a partir, no desde nuestra conducción con Vicky en la parte periodística del diario, sino que el anterior director del diario, que sigue siendo como un asesor integral del diario, Ernesto Tiffenberg, otro compañero decía que es el hombre más feminista que conoce,
¿no? Porque Ernesto siempre impulsó la cobertura de distintos temas a través de la mirada de periodistas mujeres. Y también impulsó la fundación en su momento del suplemento Las 12 y del suplemento Soy, con miradas que eran absolutamente de vanguardia, a veces revulsiva, porque se metían con temas que eran absolutamente tabú en la sociedad. Y a lo largo de tantos años, en esta trama que se da, en esta interconexión en la redacción, la verdad que los varones han ido sabiendo escuchar y preguntando, ¿no? Diciendo, ¿les parece que esto está bien así? ¿Podemos poner esto? El tema de la revictimización es un tema que, digamos, si hay algo que el periodismo, independientemente de la ideología, muchas veces explota, es el morbo del lector. Y todo aquello que tenga un contenido más sensacionalista puede ser más atractivo y es más difícil por ahí de resignar. Y la verdad que en eso, en el diario, se ha decidido muchas veces, y más hoy en día con lo que significa los clics en la versión web, se han resignado clics en función de convicciones que tenemos que hay cosas que no se publican. En los últimos meses en la Argentina, la foto de la ex primera dama con un hematoma en el ojo y un hematoma en los brazos tras denunciar violencia de género por parte del expresidente Alberto Fernández, fue tapa y fue reproducida en la mayoría de los medios en la Argentina. Nosotros decidimos no publicar las fotos porque consideramos que eso es una revictimización. Obviamente se perdieron muchísimos clics, pero es una decisión de principios y estamos convencidos que hicimos lo correcto. Pero son difíciles cuando está en juego eso, que todo el mundo está buscando ver esa imagen, por más que esa imagen no aporte nada. La verdad no aporta nada más que morbo, porque después hay que comprobar la veracidad de la imagen, la investigación que entra en curso a partir del hecho espantoso y repudiable. Y esto es una decisión. Como tampoco publicamos cuerpos mutilados en distintos enfrentamientos armados o producto de guerras terribles con las que convivimos hoy en el mundo. Siguiendo un poco quería sumar algo, siguiendo un poco con el tema de abordaje de contenidos y con estas discusiones, ¿no?, que se dan adentro de las redacciones respecto a tomas de decisiones, ¿estamos parados en un lugar un poco mejor? Nos falta, pero estamos parados en un lugar un poquito mejor que hace unos años. Sí. No, evidentemente las redacciones no son las redacciones que yo conocí cuando empecé a trabajar en esto, seguramente de ninguna de nosotras. Quiere decir que hay un avance, hay mucho más preocupación y es mucho más complejo ahora además, porque la sociedad es más crítica, cuestiona más, exige más y está bien, hay que responderle también, ¿no? Y también creo que el hecho de tener esta plática hoy aquí con todos ustedes habla también de una posición distinta desde los medios. Si nosotros estamos convencidos, porque lo hemos platicado estos últimos 2 días con intensidad, que los medios de comunicación son herramienta básica para la protección de las democracias, no lo podemos entender si no tomamos en cuenta a las mujeres que conforman la sociedad para la que estamos sirviendo. Y esa decisión, se toman tantas decisiones tan rápido en una redacción, un minuto tras otro, que si no tenemos, y las redacciones son estructuras absolutamente verticales, lo cual quiere decir, si desde la cabeza no hay el convencimiento y las reglas claras, tomar decisiones como esta te podría costar el trabajo. Iba a decir la chamba, es muy mexicano, ¿verdad? Te podría costar el trabajo, ¿no? Pero si tú tienes la claridad de que desde la cabeza
hay un convencimiento de que yo tengo la foto, como sucedió también en México hace 2 días, que atacaron a balazos a una diputada también líder de comerciantes en el centro de México. Todos tuvimos la foto de ella tirada en el pasillo del hospital y yo sé que yo puedo decidir con claridad que esa foto no va a ir, porque lo único que hace es revictimizarla a ella, ¿no? Hay otros periódicos que la publicaron en portada. Entonces, es lo mismo. Estamos hablando de ganarnos la confianza de nuestros lectores y esa confianza también se gana teniéndole respeto a quien le estamos sirviendo. Entonces, la decisión es siempre vertical en una redacción, eso hay que tenerlo claro. Si hay convencimiento de dueños, si hay convencimiento de directores, si hay convencimiento de editores, hacia abajo es mucho más fácil operarlo. Me parece de todas maneras que las redes sociales nos están corriendo, ¿no?, a lugares de nuevas discusiones, en las cuales muchas veces ante estas discusiones la respuesta es: está en todos lados. Sí, me imagino que es la misma presión que ustedes tuvieron. Está en todos lados, hay que llevarla. ¿No? Sí, obviamente. Incluso en materia de transparencia, yo no sé si ustedes lo han hecho, nosotros lo hicimos alguna vez, nosotros publicamos por qué decidimos no llevarla, ¿no? Y está el hueco en negro y decimos: esta foto, este periódico no la va a reproducir. Lo mismo que hacemos de repente también por protección en materia de narcotráfico, ¿no? Okay. O sea, no abonas a la violencia que ya existe en redes sociales, reproduciéndola nada más porque sí. Sí, obviamente, el tema está en todos lados, es así, bueno, no está en todos lados, hay algunos lados en los que no está y me parece que eso marca la diferencia. Cada uno decide, eso es lo maravilloso de la libertad, uno puede decidir qué hacer, cómo informarse, a quién creerle más, a dónde sentirse reflejado, representado como lector, como espectador, como oyente, y en función de eso, bueno, valores compartidos. Creo que obviamente son decisiones que tienen un costo porque la proliferación de plataformas en las que se difunden las noticias hace que hoy en día las primicias prácticamente no existan, ¿no? Duran un segundo y ya está. Pero me parece que son debates que son necesarios seguir dándolos porque hay cosas que están mal, hay cosas que no deben ser. Para dejar un ratito para unas preguntas, que me parece que está piola, quería cerrar haciéndoles… Sí. Un comentario, que la comisión también trabaja equidad y diversidad. La base de datos y todo nuestro trabajo también está viendo las voces invisibilizadas, ¿no? Y cómo tratar a las poblaciones discriminadas a través del tiempo o que no han tenido voz, ¿no? Y son una serie de cosas que estamos trabajando y que tiene que ver, evidentemente, el más visible ahora es el de las mujeres, hay feminicidio, pero la idea es que el periodismo refleje la sociedad, refleje nuestros tiempos, ¿no? Bien. Bien. Disculpa, porque me acordé de un ejemplo que creo que es representativo sobre lo que significa la decisión editorial, que en definitiva es una decisión política de mostrar cadáveres. Los atentados a las Torres Gemelas marcaron, ¿no? Dieron vuelta las relaciones geopolíticas en el mundo. No se vieron cadáveres. Estados Unidos decidió no mostrar un cadáver de los, no sé, 3.000 muertos que hubo en ese atentado. Y el peso político, el repudio y el cambio que implicó para las relaciones políticas internacionales ese atentado tiene una significación que no fue alterada por no haber visto los cuerpos mutilados en él. Bien. Quedan 13, 12 minutos. Si quieren abrimos preguntas. Una aquí adelante y otra ahí atrás. Gracias. Gabriela Vivanco, La Hora Ecuador. Muchísimas gracias por la reflexión. Yo creo que lo primero es cuando nos preguntan si estamos mejor, evidentemente siempre
se camina y se camina para adelante. Entonces, hay mucho por hacer, pero también se ha logrado muchísimo con el tiempo. Yo creo que la reflexión de qué más se puede hacer es una que es de vital importancia. Yo me acuerdo hace varios años cuando hablábamos en estos informes país por país y se presentaban los informes completos y veíamos unos videos impactantes sobre la situación de los periodistas en las calles, en el caso de Venezuela, que siempre fueron muy violentos en las protestas, y se empezó a hablar en este mismo espacio sobre la violencia de naturaleza sexual que sufrían las periodistas mujeres en este tipo de protestas por parte de manifestantes o en algunos casos la policía, los militares. Quizá no sé cuál sería la reflexión suya en términos de ser más específicos, es decir, cuando hacemos, por ejemplo, los informes país por país, cuando se habla de las agresiones, se habla con detalle. Si es que a algún periodista le quitaron su cámara, la botaron al piso, le pegaron, le rasgaron la ropa, se lo dice así, se lo describe y queda así plasmado en los informes. Y no sé si es que valga la pena o qué reflexión les genera, por ejemplo, empezar a tratar las agresiones contra periodistas mujeres por su condición de mujer con tal nivel de detalle, de tal forma que más allá del tema de la revictimización es visibilizar lo que está pasando y con nombre y apellido, es decir, con detalles de lo que pasa, porque quizá es parte de este proceso de realmente abrir los ojos todos y entender el nivel de agresión y violencia al que se someten las mujeres periodistas, no solo en redes sociales, sino en muchos otros ámbitos. Pasa en las ruedas de prensa, pasa con los funcionarios públicos, pasa con fuentes privadas, pasa en la calle. Entonces quisiera que ustedes nos compartan la visión de cómo verían una cosa así, si es que tienen una visión. Y la otra es, ¿qué otra cosa hemos pensado que se pueda seguir haciendo para visibilizar? Porque es parte de la educación y parte de que pues, se ponga orden y estas cosas pasen con menos frecuencia. Gracias. Por ahí hay otra pregunta en lo que llegue el micrófono allá. Estaría buenísimo que pudiéramos en los reportes país por país establecer cuando nosotros tenemos la evidencia de que hay una tendencia a ataques contra mujeres, o dejar claro en los informes, esto fue lo que le pasó a una mujer. Finalmente, no es porque un ataque contra una mujer o un hombre tengan un valor distinto, es porque sí debe quedar claro que también está ese problema. Lo que tenemos ahora, y hay un estudio bueno en la Comisión Interamericana, lo que tenemos ahora son estudios que van y les preguntan y las convence de que hablen y de que certifiquen lo que les pasa. Creo que esto abriría la confianza de irlo denunciando cada vez de manera más abierta. Eso definitivamente. Este año creo que nos quedamos, bueno, Kela, que ustedes vieron la base de datos extraordinaria que ha hecho, creo que nos quedamos cortas en pláticas y webinars que podemos organizar. Ha sido un año muy pesado, lleno de lecciones para todos, pero yo creo que podemos hacer más detallados. Nos serviría mucho saber ¿qué preocupa? Es decir, ¿qué sería interesante abordar? ¿Cómo cubrir hechos de violencia de mujeres? Hay legislaciones en todos los países que limitan mucho el manejo de la información en caso de violencia contra mujeres. Hablar sobre las legislaciones en países, por ejemplo, hablar sobre análisis es que es muy interesante. Y además Gabriela lo tocó el año pasado en un foro, hablar sobre los presupuestos federales y cuál es la perspectiva de género dentro de esos presupuestos. En fin, hay un montón de temas que se pueden tocar. Yo creo que vía Carlos podemos nosotros diseñar pláticas que a ustedes les puedan resultar interesantes o útiles para el desempeño de sus propias redacciones, ¿no? Por allá. Buenas tardes, Javier Colomer de La Voz del Interior. Justo iba a tocar ese tema de capacitaciones y regulaciones. Quería preguntar si tienen en sus medios capacitaciones para los periodistas y para los trabajadores que llevan a cabo estas redacciones, pero también alguna recomendación para ingresantes, para pasantes, para nuevos periodistas en relación a la temática de género.
Sí, yo creo que muchos de los medios tienen formaciones internas o a través de organizaciones, formación externa respecto a cómo tratar violencia de género, cómo hacer en general periodismo con perspectiva de género. Yo creo que la recomendación principal es perderle el miedo a la perspectiva de género en el periodismo, ¿no? O sea, es decir, no es algo que solo las mujeres puedan hablar, no es solamente hablar de violencia sexual. Es decir, como decíamos, la perspectiva de género es un cristal con el que se ve la información y que como hacemos en el periodismo, ¿no? O sea, lo ves desde diferentes ángulos, le buscas la información y es simplemente, de hecho, aumentar el rigor del periodismo, incluir la perspectiva de género y entender eso, cómo le afecta a la mitad de la población. Y cuando dejamos de tenerle miedo a la perspectiva de género y dejamos de pensar que también pasa, que a veces hay periodistas, hombres, ¿no?, que hacen algún reportaje con perspectiva de género y les llegan ciertos comentarios, ¿no?, de tú qué sabes, no sabes la perspectiva, pero eso es mentira. O sea, es decir, uno no necesita ser mujer para entender la perspectiva de género. Es un tema de formación, de capacitación, de empatía y también entender que hacer periodismo con perspectiva de género o desde la perspectiva de género ayuda a ponerle un alto a estos discursos antidemocráticos, el discurso de odio, es decir, todo esto que hemos hablado durante estos días del riesgo de la democracia y cómo estos discursos de desinformación, de odio afectan eso. El discurso de violencia de género está inmerso en esa desinformación y en ese discurso de odio y esa pérdida de democracia. Cuando lo entendemos así un poco y le perdemos el miedo, pues ya está, ¿no? Entonces, mi recomendación sería, hay que perderle el miedo los nuevos y los viejos periodistas. Sí, porque además ser mujer no te hace habilitada para escribir con perspectiva de género. Entonces, lo que yo sí recomendaría siempre que hagan alguna investigación o que alguna entrevista, siempre busquen fuentes mujeres, porque te abre el panorama, al menos te abre el panorama. Siempre habrá algo adicional que decir a la discusión de lo que tú quieras. Entonces, y si hay, ¿no? Si hay abogadas, si hay investigadoras, si hay científicas, si hay arquitectas, si hay lo que ustedes quieran, ¿no? Defensoras de derechos humanos, en fin. Sí, 3 comentarios al vuelo. Uno es lo que siempre repite Marta, que además incluir la perspectiva de género, que tiene ese nombre ahora, te genera cierta empatía con tus lectores y los lectores se ven reconocidos en tus coberturas y eso económicamente también es rentable. Con respecto a lo que dijo Gabriela, a mí me parece que en el caso de que las periodistas acosadas afuera, dentro de líneas, yo creo que sí hay que tener cierto nivel de detalle, sí hay que hacer sentir, como se hace sentir a hombres y mujeres periodistas que son acosadas por investigar al crimen organizado, la solidaridad, ¿no? Y lo que sí hay que tener cuidado de no revictimizar es a las mujeres que no son periodistas, que sufren feminicidio, etcétera. Claro que puede haber una mezcla de ambos, pero en el caso de libertad de expresión, libertad de prensa, sí, yo creo que el registro es importantísimo. Todos sabemos que es una medida muy eficiente de protección. Bueno, estamos con el tiempo justo. Podemos hablar porque nos dieron 12 minutos, de los cuales se llevaron 10. Démosle más tiempo al pueblo. Demasiadas mujeres juntas. Nos quedan dos. Nos quedan dos, por eso. Es decir, el debate es darle la participación a la gente, pero bueno, voy a hablar lo más breve posible, pero sin limitaciones. Yo creo que la CIP debería encarar este tema que están planteando ustedes, que es un tema muy serio. Creo que la CIP debería encararla con el mismo entusiasmo que hace muchísimos años encaró la Declaración de Chapultepec, cuyo objetivo era
hacerle ver a la gente, a todos los ciudadanos, que la libertad de expresión no es un derecho de los periodistas, no es una patente de corso de los periodistas, sino que es un derecho de cada ciudadano. Creo que con el mismo entusiasmo que encara la declaración de Salta, que es media embarulladita, como ustedes verán mañana, debe de encarar este tema